quería comenzar a compartir esta palabra con algo que me pasa, ¿no? Sé que yo cuando me pasó durante muchos años, hasta hace poco, ¿no? Que cuando me sentía triste, ¿no? Por situaciones que capaz que tienen que ver con el trabajo o algún problema familiar. O sea que yo de repente no sé por qué, pero me acordaba que no tenía que ir más a la escuela y eso me traía tremenda alegría, ¿sabía? Porque nunca me gustó ir a la escuela, ¿no? Y hoy me pasa algo parecido. Ahora cada vez que me acuerdo que soy salvo, viene una alegría en mi vida. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que hoy tenemos la oportunidad de conocer al Señor, de aceptar el sacrificio de la cruz, entenderlo, porque a veces no lo entendemos, a veces solamente tenemos presente solamente que Jesús murió en una cruz y no investigamos, no pedimos al Señor que nos dé la revelación de lo que significa realmente el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz fue lo que nos dio la entrada a la presencia de Dios. El sacrificio de la cruz es lo que nos va a permitir a nosotros, si lo aceptamos, es lo que nos va a permitir a nosotros ser salvos. Y tengo para compartirte en esta noche un tema que de verdad que no pude evitar compartirlo porque no sé bien cómo te lo voy a... Lo único que sé es que el Señor quiere que yo te comparta sobre esto, sobre el gozo. El gozo es algo que muchos de nosotros lo tenemos como algo secundario. Pero yo digo que no es una cosa poco importante el gozo en la vida de un hijo de Dios. Podemos empezar por tener en cuenta que el gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo. Imagínate. Está después del amor, que es el primero, y yo por lo menos tengo en cuenta de que yo no creo que ninguna palabra en la Biblia esté porque sí o por casualidad. O sea, son 9 los frutos y primero está el amor, que es el más importante. Y luego sigue el gozo. Y luego viene la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Eso lo puedes encontrar vos en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 y 23. La palabra habla sobre que el gozo debe permanecer en nuestra vida aún en las tribulaciones, y eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Mantenernos gozosos en los momentos difíciles no es fácil. Pero yo creo que ahí nosotros tenemos una materia pendiente en la que tenemos que trabajar en nuestra vida. También tenemos que saber, hermanos, de que la alegría y la felicidad no tienen nada, bueno, no sé si no tienen nada que ver con el gozo, tienen que ver. Pero estar gozoso no es estar feliz, ni estar gozoso tampoco es estar alegre, no es la alegría. Yo busqué la definición de gozo en un diccionario y encontré esto que me llamó la atención porque reconoce una parte espiritual en esta palabra, ¿no? Dice: el gozo es la intensidad de los sentidos propios del ser humano. O sea, propios del ser humano, de una creación suprema de Dios. Porque nosotros somos la primicia de la creación de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, es una propiedad que pertenece a los seres humanos, no pertenece a los animales, ni a una planta. Yo creo que nosotros podemos hacer feliz a un perro, por ejemplo, dándole amor, dándole alimentos y cuidándolo. Pero el perro no tiene la capacidad de sentir gozo. Es la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. O sea, es una alegría pero inmensa. El gozo es aquella profunda alegría espiritual
que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. Esto lo encontré en un diccionario. O sea, el gozo vos lo vas a encontrar si vos seguís a Dios. El Espíritu Santo va a infundir eso tan precioso, tan importante, tan especial, que es la intensa alegría, la intensa felicidad. Y también decidí anotar lo que significa intensidad, porque ¿viste? A veces nosotros no tenemos bien en claro qué quiere decir intenso, intensa, intensidad. Intensidad significa el grado más alto en fuerza y energía en que se manifiesta algo. O sea, si alguna vez confundimos felicidad con gozo, o alegría con gozo, vos tenés que saber que sí tienen un parentesco, pero es el grado más alto en fuerza y energía que se puede manifestar en tu vida, la felicidad y la alegría. Es el estado supremo de felicidad y alegría, eso es el gozo. Y no tiene que ver con las circunstancias externas. Porque, por ejemplo, vos podés ir un día normal, cualquiera, caminando por la calle y encontrarte, no sé, cierta cantidad de dinero, por decir, no sé, 5.000 pesos. Claro que te va a poner contento. No te va a poner contento. No te va a poner alegre. No te va a venir una felicidad. Pero el gozo es la intensidad de la felicidad y de la alegría sin tener que encontrar nada. ¿Por qué? Porque Dios infunde en el corazón de las personas que le siguen la alegría y la felicidad vienen de cosas externas, de cosas que te pueden pasar, de situaciones, y son temporales, porque después te gastaste los 5.000 pesos y se te terminó la felicidad. Pero el gozo proviene del interior de nosotros, porque Dios lo produce en nuestro corazón, y a que no sabe para qué es. ¿Para qué va a ser si Dios te lo da? Para bendecir. Para que en el lugar donde vos te encuentres, y en eso tenemos que meditar nosotros, o sea, sobre nosotros mismos, que en el lugar donde vos te encuentres, vos puedas reflejar el gozo de Dios en otras vidas, contagiar ese gozo en el lugar donde estás sirviendo, donde estás trabajando, a tu familia. Bendecimos a nuestra familia con amor, con gozo, con los frutos del Espíritu Santo. A veces yo recuerdo, ¿no?, que una vez alguien compartió que tenemos que diferenciar bien cuál es nuestro papel, si de víctimas o de victimarios. Muchas veces reclamamos y pedimos y reclamamos a nuestros seres queridos, cuando si miramos un poquito, revisamos un poquito, yo creo que lo que más tendríamos que hacer es pedir disculpas, pedir perdón y tratar de empezar a bendecir a nuestros familiares y seres queridos, porque hemos hecho muchísimo daño. O sea, nosotros tendríamos que demostrarle a nuestra familia que hoy hay una alegría, hay un gozo, hay una felicidad en nuestra vida, pero que proviene de Dios. Y no que necesitamos ninguna cosa material para vivir en ese gozo. Amén. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, hay un mandamiento que dice que tenemos que estar siempre gozosos. Así dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice, estar siempre gozosos. Amén. Nosotros tendríamos que meditar, pensar y tener muy en cuenta este mandamiento, porque es un mandamiento. Dice, estar siempre gozosos. Yo creo que nosotros tendríamos que
que buscar que el Espíritu Santo de Dios pueda traer, te vuelvo a repetir eso, tan preciado, tan precioso, tan importante que es la intensidad de la felicidad en su más alto nivel a nuestra vida, para poder cumplir este mandamiento. Claro que muchas veces una persona está en una actitud de bromas, de risas, y muchas veces en la carne, porque se está riendo de cosas que no son de Dios. Puede ser un chiste subido de tono, puede ser burlarse de otra persona, puede ser porque se siente un poco, ¿cómo se dice?, acelerado en esa mañana o en ese día y se ríe y hace broma, pero no tiene nada que ver con el gozo, porque te vuelvo a repetir, te va a suceder algo malo en algún momento y esa alegría se te va a terminar. La palabra de Dios habla en Nehemías, dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Qué preciosa palabra, ¿no? Que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y decime si cuando vos no sentís gozo en tu vida, decime si no es más lindo el día. Decime si no es mejor el relacionarte con las personas. Decime si no los resultados de tu trabajo no son más positivos. Decime si no vale la pena buscar que Dios llene nuestra vida de gozo y sobre todo de que nos ayude a poner por obra este mandamiento y dice que siempre tenemos que estar gozosos. Hay cosas que nos hacen perder el gozo. En esto te puedo hablar un poco más claro porque tengo experiencia en esto. Una de las causas que te hace perder el gozo, ¿sabes cuál es? El pecado. El pecado te hace perder el gozo. Yo cuando veo una persona que no está gozosa, la falta de gozo, mira, te lleva a 2 o 3 pruebas en tu vida que hacen que todo el mundo sospeche o vea que vos estás desalineado delante de Dios. Una, bueno, estás enojado, que todo lo contrario de estar gozoso. 2, vivís viendo los errores de otros. Y 3, vivís juzgando los errores de otros. Cuando estamos en esa actitud, y te lo digo porque yo pasé por eso, es porque tenemos pecado en nuestra vida. Y eso hace que el gozo se vaya de nuestra vida. Porque como es un fruto del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede tener comunión con el pecado, entonces el gozo desaparece en tu vida. Me gustaría que busquemos, si me acompañás, en Lucas capítulo 10, versículo 20. Hay una pequeña palabra ahí que quisiera compartirte. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 20. Lo voy a leer del versículo 17. Amén. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis. Regocijarse viene de llenarnos de gozo, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Nosotros podemos pensar en esta noche y meditar sobre nuestra vida y decir, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Podemos encontrar ese gozo en nuestra vida que va más allá de las circunstancias, por solo saber de que el día que nos tengamos que presentar delante de Dios vamos a vivir en su presencia y no que nos vamos a ir al infierno, que nos vamos a perder.
Nosotros nos tenemos que regocijar, tenemos que encontrar el gozo supremo en nuestra vida, la alegría, la felicidad suprema, de saber de que nosotros somos salvos y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Quisiera que recordemos por un momento una palabra que no hace falta que la busquen, ¿no? Para poder compartirla así rápidamente, que está en Mateo 25, 14, ¿no? Que habla de los talentos. Vos recordás esa historia. Dice que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3 y al otro le dio 1, ¿no? El que recibió 5 trabajó, los puso al servicio del reino, los puso al servicio de su Señor y adquirió 5 talentos más. El otro adquirió en la misma actitud 3 talentos más y el otro, ¿qué hizo? Escondió su talento. Yo en esta noche, hermano, sí quisiera que vos pienses, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Y por qué te toco este tema? Porque dice que cuando el Señor vino a pedirles cuenta a cada uno de ellos, dice que le dijo, bueno, ¿qué hiciste con los 5 talentos? Mirá, Señor, trabajé, negocié y acá tenés tus 5 talentos y 5 más. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, entra en qué? En el gozo de tu Señor. Capaz que vos no me estás siguiendo en lo que yo te quiero compartir en esta mañana, en esta noche, perdón. O sea, ¿quién no quiere ser feliz en esta vida? ¿Quién no quiere tener alegría en esta vida? ¿Quién no quiere tener gozo en esta vida? Vos querés ser feliz, querés tener alegría, querés tener gozo en tu vida. Poné tus talentos al servicio de Dios. Si vos los escondés, tu vida va a ser una vida de tristeza. El gozo llega solo a aquellos a quienes el Espíritu Santo lo infunde en el corazón de los que deciden seguir a Dios. Te vuelvo a repetir, no es una palabra que la puedo compartir fácilmente, la comparto porque el Señor me mostró claramente que la tenía que compartir y estoy seguro que a muchos de nosotros nos debe estar haciendo falta una aclaración de lo que significa la felicidad, porque muchos de nosotros, dentro y fuera del ministerio, dentro y fuera de esta iglesia y en otras iglesias que conocen al Señor, pareciera que la única felicidad es apartarse de los caminos de Dios. Ir a buscar la felicidad en el mundo. Como dijo una hermana hace un tiempo atrás, dijo, pareciera que todo lo que Dios nos da es insuficiente. Tenés que ir a buscarlo afuera, donde vos vas a saber lo que hay afuera. Solamente un engaño, fuera de los caminos de Dios, el engaño, el enemigo como el león rugiente buscando a quien devorar. Y una oveja apartada de su rebaño, lejos de su pastor, es blanco fácil para que ese león la devore. Entonces, ¿querés entrar en el gozo de Dios? Poné tus talentos al servicio del Señor. Y fijémonos, porque hay talentos que están escondidos, hay talentos que no están siendo explotados, hay talentos que están siendo guardados. ¿Y cómo termina ese que escondió el único talento? No recuerdo bien cómo lo dice ahí literalmente, pero se le sacó el talento, se le dio al que más tenía, se le dijo que lo poco que tenía se le iba a quitar y que iba a ser echado, creo que, bueno, no sé bien cómo dice ahí. A las tinieblas de afuera. A las tinieblas de afuera. Donde será el lloro y el crujir de dientes, dice Gustavo. Son palabras que a gente como nosotros no nos asusta, pero si te pondrías a pensarla en una actitud, en una búsqueda de Dios y tratarías de ver lo que sería la tiniebla de afuera y el lloro y el crujir de dientes, yo creo que llegaría un temor a nuestra vida. Para dejar de buscar cosas vanas que no van a producir el gozo en tu vida, sino empezar a buscar lo verdadero que sí va a producir el gozo en nuestra vida, que va a ser nuestra fortaleza en los momentos difíciles. Tu fortaleza cuando lleguen los años, tu fortaleza cuando llegue la enfermedad, tu fortaleza cuando llegue la tristeza por tal vez un ser querido o por vos mismo, que te pueden decir un día una mala noticia con respecto a tu salud, por ejemplo.
Esconder tus talentos te hace perder el gozo. Amén. Para terminar, hermano, quería compartirte algo que tengo anotado por acá. Si me da un minuto, acá. Amén. Yo le puse acá, ¿no? Reflexión personal, porque es lo que yo pienso, ¿no? Y yo solo te lo comparto, ¿no? Yo creo que el gozo, yo lo voy a escribir así para que vos me entiendas, ¿no? Yo creo que el gozo es el hijo de la santidad. Vivir en santidad produce gozo en nuestra vida. ¿No te va a producir gozo? Saber que estás alineado con Dios. No que no peques, porque todos somos pecadores. Y todos los días, de alguna manera o de otra manera, pecamos. Pero vivir alineado con Dios, buscando la santidad en tu vida, eso trae gozo a tu vida. Amén. Entonces, la santidad produce gozo en tu vida. Por eso yo lo escribiría así. Entonces, el gozo es el hijo de la santidad, hermano inseparable de la paz, porque el gozo te trae paz y la paz te trae gozo. Uno no puede tener gozo si no tiene paz, y no puede tener paz si no tiene gozo. También escribí: el gozo es un arma de guerra, ¿o no? Para los que se involucran en el ministerio, para los que se involucran en el reino, para los que se involucran en la iglesia, para los que se involucran en las misiones que están escritas en la palabra de Dios, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es un arma de guerra, porque todo aquel que se involucra en obedecer la palabra de Dios sabe que va a entrar en una guerra. Y el gozo es un arma. Difícilmente el diablo puede pelear con una persona que tiene gozo en su vida, ¿sabía? No. Ponete a pensar si el diablo puede con un hijo de Dios gozoso. Yo no te puedo dar testimonio de mí mismo, pero yo he escuchado testimonios de personas que han declarado un cáncer y se lo han tomado con alegría y con gozo. Y ese gozo y esa alegría hasta contagió a los médicos, que buscaron una solución como una persona que tenía esperanza, porque también en una parte de la Biblia dice, para que el Dios de esperanza te dé gozo. Como una persona que tenía esperanza y no como una persona que se muere de cáncer. No sé si me explico. Entonces, es un arma de guerra y es una herramienta de trabajo también. Cuando hay gozo, no hay calor. Cuando hay gozo, no hay domingo. Cuando hay gozo, no hay feriado. Cuando hay gozo, no hay lluvia. Cuando hay gozo, no hay frío. El gozo es superior. No puede venir una pequeña tristeza porque hace calor, porque hace frío, porque es feriado, a querer complicarte un día de trabajo. Entonces el gozo es una herramienta de trabajo para los que trabajan para el Señor, para los que trabajan en la viña. Amén. Y una palabra que estuvo repercutiendo en mi cabeza mientras compartía o buscaba esta mañana para compartirte esta palabra de parte de Dios, está en Proverbios 10:22, que viene a hablar de lo contrario de lo que es el gozo, que es la tristeza, la angustia. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. ¿Por qué te comparto este proverbio? Porque nosotros muchas veces queremos encontrar la alegría, la felicidad e inclusive el gozo en cosas que a nosotros nos parecen. Y una vez que la encontraste, y decime si no te pasó, en
entré en una rutina. Entré en una rutina. Esto me aburre. Esto ya todos los días lo mismo. Quiero algo más. Quiero un crecimiento para mi vida, que no está mal buscar un crecimiento. No te olvides que el crecimiento lo da el Señor. Y buscamos cosas en nuestra vida. Y muchas veces nuestra propia fuerza la encontramos y las adquirimos. Inclusive hasta cosas materiales, que es lo más común. Y una vez que lo tenés, decís, ¡pah, qué bendición! Pero al poco tiempo te das cuenta que lo único que te produce son tristezas. Quiere decir que eso no es bendición de Dios. Si te quita el gozo, es porque no es bendición. Si te quita el gozo, es porque no es bendición. Amén. Amén, hermanos. Ojalá que les haya servido. Amén. Sé que de verdad que me costó mucho tratar de preparar esta palabra, porque lo hice porque el Señor me mostró. Hacía días que me venía hablando o mostrándome de que me estamos confundiendo mucho. Tal vez yo, primeramente yo, ¿no? Lo que es la alegría, lo que es la broma carnal, lo que es una posible y efímera felicidad, con lo que es el gozo que Dios quiere producir en nuestra vida, que es un arma, que es una herramienta, que es nuestra fortaleza, que nos aparta de las tinieblas, del lloro y del crujir de dientes, porque ponemos todos nuestros talentos al servicio del Señor. El gozo que se refleja en la bendición que viene de parte de Dios, no en las cosas que nosotros andamos buscando, que solamente producen tristeza, porque muchas veces son solo caprichos. Amén. Y que no nos olvidemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y que es muy importante y que no es una cosa secundaria. Yo creo que Dios se pondría muy, como Padre, yo creo que Él se pondría muy gozoso cuando ve a sus hijos gozosos. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, Dios mío, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús,